Aportaciones de las mujeres a la Reforma protestante en la España del siglo XVI, con los focos en Valladolid y Sevilla. Las fuentes utilizadas fueron libros y fuentes online de temario de la Reforma en España, en Valladolid concretamente y Sevilla, de los alumbrados, sobre la Inquisición, de autores como Frances Lutehuizen, Reginaldo de Montes, Manuel de León de la Vega, Antonio Fernández Luzón, Carmen Capó y Fuster, Tomás López Muñoz y otros. En cuanto al contenido del trabajo, tenemos en la introducción problemas de investigación, preguntas y objetivos y metodología. El contexto, tanto el contexto general con la figura significativa del cardenal Cisneros y también la figura que fue tan terrible y todopoderosa que fue la Inquisición. En los antecedentes de la Reforma desarrollo los intentos de la Reforma con los alumbrados y con la figura representante, una de las principales representantes que fue Isabel de la Cruz. Después desarrollo una por una los procesos inquisitoriales de las mujeres de la Reforma en España con los focos en Valladolid y Sevilla. Y por último paso a poner los postulados e ideas que defendían y por las que fueron duramente reprimidas y finalmente las conclusiones. ¿Qué vamos a ver en la presentación? Primero, los objetivos de investigación, el problema de investigación, los objetivos y la metodología. Segundo, en cuanto a las mujeres españolas de la Reforma, vamos a ver sus características principales y vamos a ver un poquito de dos historias. Y por último, veremos esos postulados e ideas que defendieron y las conclusiones. Vamos con el problema de investigación. Para ello me he valido de un proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado, queriendo expresar que la población femenina lleva un recorrido mucho menor en todos los ámbitos sociales. De allí la necesidad de tener un progreso conjunto entre todos, hombres y mujeres, para llegar lejos como humanidad, como sociedad y como hijos de Dios. Otro problema que vemos es el desconocimiento social general en el tema de la Reforma protestante española y más si se trata del papel de la mujer en esta reforma. En cuanto a objetivos, se pretende recopilar y contar las historias de las mujeres que adoptaron las ideas de la Reforma en España, ver y analizar las ideas que defendieron y por las que fueron perseguidas y duramente reprimidas. Reflexionaremos sobre lo que nos dicen sus acciones, sacando aplicaciones prácticas para nosotros y, por último, se pretende hacer visible el trabajo que hicieron para que sirva de inspiración para todos y, sobre todo, para las mujeres. Y así tener en cuenta a todas las partes de este duro proceso que vivieron muchas personas en la España del siglo XVI. La metodología que he seguido para realizar el trabajo ha sido cualitativa, recopilando las historias y procesos de estas mujeres, analizando el contexto sociocultural y, finalmente, sacando las conclusiones pertinentes. Las mujeres españolas de la Reforma fueron muchas, con historias, inspiradoras, terribles, muy diferentes, muy intensas. Ojalá pudiéramos verlas todas, con más de una he llorado leyéndolas, pero vamos a ver dos que me han llamado mucho la atención. Pero antes voy a comentar las características que todas ellas en general tenían. Y era que tenían un alto nivel sociocultural. La mayoría de estas mujeres procesadas por la Inquisición eran nobles, aristócratas o monjas y beatas, que estas últimas también eran de procedencia de familias bien acomodadas.
Otra cosa en común que tenía era que eran muy bien formadas, tenían una muy buena formación en general y sobre todo también teológica. Algunas sabían latín y algo de griego. Esta buena formación también era gracias a su nivel social, porque podían tener capellanes y profesores privados. También destaca su hambre de conocimiento, ya que leían muchos libros. Y por último, un porcentaje muy grande de estas mujeres reformadas eran viudas o monjas. Eso les daba más libertad. Lo de ser viuda era la peor calamidad para una mujer en aquella época, pero en este caso les abría el camino hacia una mayor autonomía y mayor libertad. Vamos a ver ahora un poquito de la historia de María de Cazalla. Vamos a ver su origen, algo de su personalidad, sus enseñanzas, sus influencias y su sentencia en el proceso de la Inquisición. María era de familia noble, bien posicionada y de ascendencia judeoconversa. Gran parte de los miembros de su familia tuvieron mucho peso en el movimiento de la Reforma. María se distingue por su talento y capacidad de persuasión. Su gran personalidad, amiga y conocedora de la Biblia, era inteligente en sus respuestas al tribunal y valiente ante las torturas. Enseñaba y predicaba, sobre todo al público femenino, pese a que le era prohibido hacer eso por ser mujer. María enseñaba a aproximarse a Dios a través de la palabra y el conocimiento. Comentaba las Sagradas Escrituras y compartía los principios luteranos. María fue una de las líderes de los alumbrados y un vehículo de difusión del Evangelio. Había sembrado su influencia en ciudades como Guadalajara, Alcalá, La Salceda, Tendilla y Pastrana. En cuanto a su sentencia, después de sufrir una prisión violenta, ser torturada y amordazada, al no encontrar razones graves de peso para condenarla a muerte, su sentencia fue hacer penitencia pública, pagar multa y romper con todas sus relaciones sociales. Hay un libro voluminoso de unas 500 páginas de la autora Milagros Ortega Costa, donde recoge el proceso de María, testimonios de muchos testigos, sus declaraciones, las audiencias, valoraciones de teólogos y más cosas, pero está en castellano antiguo. Hay que dedicar un año solamente para poder leerlo. O sea que intenté hacerlo, pero no me era posible entenderlo, la verdad. No sé si por mi origen no castellano, pero no había manera. Y la segunda figura que vamos a ver es María Bórquez. Fue hija ilegítima de un rico noble juez. Tuvo muy buena educación, destacaba por su gran erudición de las Sagradas Escrituras, tenía una prodigiosa agudeza y una memoria excepcional. De hecho, decían de ella que se memorizaba libros y versículos de la Biblia con la idea de que cuando tenga que debatir pudiera tener argumentos de peso. María defendía que no había 7 sacramentos, sino uno, el bautismo, que la extrema unción no servía, que no había transustanciación en la Eucaristía, que no había que venerar las imágenes ni invocar a los santos, y que la justicia, entre otras, y que la justificación venía por la fe y no por las obras. María, en cuanto a influencias, aparece vinculada con Casiodoro de Reina, y seguramente ella participaba en los círculos clandestinos. En cuanto a su sentencia, después de su estancia en la cárcel, pasando torturas de todo género, la sacaron a la humillación pública para sentenciarla a ser quemada en la hoguera. Leo textualmente, hereje dogmatizadora de la secta luterana y pertinaz hasta el tablado. Tenía 26 años. Veamos ahora los postulados e ideas que ellas defendieron y por las que fueron condenadas. Las mujeres españolas de la Reforma abogaron por
buena formación, porque tenían la posibilidad, y mucha lectura. Tenían buena formación en general y, como dijimos, especialmente también en lo teológico, a la cual tenían acceso por su buen nivel social. Estas mujeres además eran animadas por sus profesores y capellanes privados a estudiar latín y a leer. Leían mucho y escudriñaban la Biblia. Eran dogmatizadoras, enseñaban y tenían reuniones. Gracias a esa buena formación y lectura de la Biblia, porque estaban convencidas de que el Espíritu Santo las guiaba para comprenderla, sintieron gran transformación y se pusieron manos a la obra para enseñar a otros. Realizaban reuniones en sus casas donde estudiaban la Biblia. Por ello, cuando eran condenadas, esas casas eran derrumbadas. Pero, como sabemos, a las mujeres no se les permitía enseñar y menos la doctrina que enseñaban. Y pagaron por ello, con su libertad, su integridad física y algunas sus vidas. Y las creencias que defendía fueron la justificación por fe y no por obras, que los méritos humanos eran inútiles en cuanto a la salvación, al igual que la intercesión de los sacerdotes, los ritos externos, las bulas, indulgencias, rezar y venerar a los santos y vírgenes. No creían en la transustanciación de la Eucaristía ni en el purgatorio, tampoco en el poder y la autoridad del Papa. Lo que defendían era que solamente en Jesús tenían la salvación y el perdón de pecados. Él es la cabeza de todos, que nuestra confesión debe ser a Dios y que únicamente se debe adorar a Dios. Y pasando a las conclusiones, vemos que las mujeres tuvieron un papel muy importante en la Reforma española, aportando a este movimiento todo lo que estaba a su alcance: tiempo, estudio, dedicación, enseñanza, sus hogares, influencia, apoyo económico y sus vidas. En su momento no les dieron gran valor ni importancia. Ahora debemos rescatar y hacer visible el trabajo, el sacrificio y la labor que hicieron en pro de la Reforma. Ellas fueron ejemplo de cómo debemos defender lo que creemos, con una buena formación e información y mucha lectura, sobre todo de la Biblia, gracias a lo cual tuvieron la convicción de que tenían que enseñar a otros cuál era la voluntad de Dios según su palabra. Hoy en día tenemos el gran privilegio de poder acceder a toda la información que necesitamos sin restricciones y a la Biblia en nuestro idioma y en tropecientas versiones y gran cantidad de herramientas de interpretación. Por lo tanto, no tenemos excusas. También fueron ejemplo de valentía, firmeza y renuncia. No se dejaron coaccionar, aunque pasaron mucho miedo y dolor. Fueron capaces de aguantar interrogatorios intimidantes y torturas inhumanas, hasta ir a una terrible muerte, a veces siendo quemadas vivas, y no retractarse de sus creencias. Estuvieron dispuestas a pasar de lo más alto a nivel social a ser la vergüenza y la repugnancia del pueblo, perdiendo para siempre la dignidad y el honor. ¿Y es importante traer la memoria de estas mujeres a la actualidad? Sí, lo es, tanto a nivel académico como social, ya que por lo general se conoce poco de la Reforma propiamente española y menos aún se conocen las aportaciones de la población femenina. Conocer sus historias sirve de inspiración para todos y especialmente para las mujeres, dando un punto extra de motivación en la vida del servicio y del ministerio. ¿Y cómo podemos hacerlo? Mediante estudios, conferencias, exposiciones, la realización de actos en su memoria, incluirlas más en las enseñanzas de la Reforma. Un ejemplo de cómo traer su memoria a nuestros días es lo que hizo el Ayuntamiento de Sevilla, que fue nombrar calles y plazas con nombres de figuras relevantes de la historia de la ciudad. Ahora, en calles y plazas de Sevilla, tenemos
las calles con nombres de Isabel Baena, María Bórquez, María Virués o Francisca de Chaves, entre otros. Por otro lado, debemos lamentar la falta de información de escritos sobre sus vidas y sus pensamientos, que hayan escrito ellas en particular. Y es que prácticamente toda la información que existe proviene de informes inquisitoriales, ya que sus escritos, junto con una gran cantidad de libros prohibidos por la Inquisición, fueron destruidos. Las mujeres de la Reforma española del siglo XVI defendieron que la relación con Dios debía basarse en las formas bíblicas. Estuvieron dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias: cárcel, torturas, humillación pública, exclusión social y muerte. Y lo hicieron porque eso les dio libertad. Libertad de pensamiento, de creencia, libertad de conciencia, libertad intelectual, libertad del yugo de culpas y penitencias que los mandos eclesiásticos del momento imponían a la población, libertad para estudiar la Biblia y tener una relación personal con Dios, y libertad para recibir el perdón, el amor y la salvación de Jesús. Y quisiera terminar leyendo en Gálatas 3, del 23 al 28, que dice de la siguiente manera: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y hasta aquí con la presentación.